Si vemos nuestra sociedad como un reflejo de la escuela, sí podemos ver una sociedad separada, ¿no? Seccionada. Nuestro sistema educativo es altamente clasista. Tienes por un lado la zona rural, tienes por un lado la zona urbana, y dentro de la zona urbana tenemos categorías para clasificar a las instituciones. Entonces eso ya nos dice algo, ¿no? de cómo nuestra sociedad percibe el sistema educativo. Por lo general manejamos 3 sectores en lo que son las escuelas públicas, dependiendo de las comunidades. Tenemos el sector de las escuelas o centros educativos de la zona urbana, centros educativos de la zona rural y centros educativos de las zonas urbano-marginales. El colegio privado tiene sus propias exigencias, ¿verdad?, hacia los docentes. Principales de que hay que llevar un control estricto sobre lo que es guiones de clase, las entregas de boletas de notas, planificación anual como mensual o trimestral, ¿verdad? Pero quizás el sector privado, por tener más exigencia y por tener una educación de calidad por las categorías, entonces creo que es un poquito más adelantado, ¿verdad? Si midiéramos al sistema educativo a través del promedio de la prueba de aprendizaje y aptitudes PAES, lo veríamos reprobar año con año, al igual que a cientos de estudiantes de colegios y escuelas de todo El Salvador. En 2017, el sector público obtuvo un promedio PAES de 5.36 contra un 6.16 del sector privado. Pero ¿cuáles son las variables que afectan el desempeño del sector público? Veo en los programas unos contenidos más dirigidos a formar niños y niñas con poco sentido crítico. Casi todo es de copiar de un libro de texto una lección y de contestar 3 preguntas. No varían los contenidos y eso asusta un poco, ¿no? Que los chicos tienen que memorizar cosas, pero no, aunque no las comprendan. En sociales yo me acuerdo que en primer año vimos los acuerdos de paz y en segundo año también vimos los mismos acuerdos de paz y solo era en tal página de tal libro, copien y eso. Entonces no era como que nos hacían un análisis, ¿verdad? Como que léanlo y les vamos a hacer un análisis de lectura o algo así, o ustedes qué piensan. Creo que ese es el método que todavía prevalece en El Salvador, una educación bancaria, donde a los niños se les llena de contenidos, de información que no es relevante para la vida. No es un método que lleven para ser pensante a las personas, no lo hacen como a uno tener sus propias ideas, ¿va? Hace que los jóvenes no salgamos capaces para irnos a topar, como por decirlo así, a la Universidad Nacional, irnos a topar con el examen de admisión de la UES. Es como que no venís preparado porque hace falta realmente mucha profundidad en las materias que nos tendrían que dar, ¿verdad? En 2016, 22.622 alumnos hicieron la prueba de admisión para estudiar en la Universidad Nacional. De los aspirantes, el 69.50% estudió bachillerato en una institución pública y el 30.50% salieron de instituciones privadas. Los del sector público tuvieron un promedio de 34.51, superados por el 37.71 que tuvo el privado. De los estudiantes de bachillerato público, solo el 8.74% lograron quedar en primera fase, mientras que de los estudiantes de bachillerato privado quedó un 13.32% del total de los que hicieron el examen. Yo estudié bachillerato en 2 instituciones, una era semipública, se llama Complejo Educativo Católico San Francisco, y en el segundo año en el Centro Escolar General Francisco Morazán. Estudio periodismo en la Universidad de El Salvador y pues la experiencia que yo he tenido no ha sido totalmente mala, pero sí tiene vacíos
nos preparaban más que todo para estudiar una carrera técnica. Si queríamos estudiar como, digamos, historia, letras, periodismo incluso, íbamos a dar vía a la universidad. Yo realmente no decidí estudiar educación física, sino que yo quería estudiar psicología, ¿verdad? Entonces, como no quedé en el primer examen de la UES, entonces se te cierra la opción, ¿verdad? Entonces se me abrió la segunda opción y entonces ahí lo volví a dejar. Entonces había agarrado sociología, entonces ya fui como por una organización y entonces me metieron a educación física. Entonces yo dije, bueno, si el destino quiso que aquí estuviera, aquí voy a quedar. De toda la población que sale, igual es poco, ¿verdad? Son pocas las personas que siguen. Algunas otras personas necesitan el título de bachiller para poder entrar a una fábrica, por ejemplo. O si quieres trabajar, por ejemplo, en una cafetería, te lo piden. La gran mayoría de bachilleres va hacia la maquila en Occidente. La zona urbana está más fijándose en servicios, ¿no? Y los chicos salen visualizándose en call center, en tiendas, más en estas áreas de servicios. Cuando salen eventos de mesero o eventos de malabarista, trabajo. Bachillerato sí te abre puertas, pero para que de una vez tengas un trabajo no muy bien pagado, ¿verdad? Por decirlo así, y que tenés que trabajar hasta más de 8 horas para tener el sueldo mínimo. Entonces siento que te prepara para que te estanques en un solo trabajo, en un solo empleo. Pero en las zonas rurales, para mí creo que el problema más grande es que tienen que salir de sus espacios si quieren aspirar a insertarse laboralmente. Si no, lo que queda es seguir reproduciendo lo que la familia tiene acceso a reproducir. Es decir, si es cultivar, dedicarse a esto; si es criar ganado, dedicarse a eso. La mayoría de la población económicamente activa en El Salvador, es decir, el 29.1%, se dedican a labores de comercio, el 26% son trabajadores no calificados o sin título, y únicamente el 3.5% son profesionales, científicos e intelectuales. Pero en muchos casos, los estudiantes no llegan a graduarse de bachillerato antes de insertarse al mercado laboral. El 98.6% de los estudiantes que trabajan son del sector público. La mayoría de los estudiantes se desempeñan en el rubro agrícola. A estos le siguen los que realizan oficios no especificados y en tercer lugar están los vendedores del sector informal. En la zona rural sí se da ese fenómeno. Niños y niñas que todavía trabajan. Niños y niñas que todavía sus familias los retienen para que estos puedan ayudar a su familia, a su alimentación, en las labores, a cuidar a sus hermanos. En fin, tantas tareas. Todavía se ve ese fenómeno, a pesar de que hay muchas instituciones que están colaborando y trabajando porque esto no se dé. Pero todavía es un reto que tenemos. Ciertamente en las comunidades rurales, sobre todo, si tú vas y les preguntas a los padres de familia cuál es la diferencia con que sus hijos lleguen al bachillerato, te van a decir que es que el tiempo que han ido a bachillerato no han trabajado, no han aportado a la casa. Los retos es que se quisiera, ¿verdad? Que a veces los padres de familia, más que todo, se involucraran responsablemente en la educación de sus hijos. Pero hay que recordar que muchos de ellos trabajan a la par de sus padres, ¿verdad? Porque son alumnos que quizás después de su jornada de estudios ya tienen que ir a ayudarle a sus padres o a sus madres. Entre el sector que nosotros atendemos, pues sí, hay madres y padres que han cursado sexto
octavo grado, cuando eran más jóvenes, pero quien viven tan atribulados con las ventas, con el trabajo, salen a las 7 de la mañana de su casa, están en el mercado, están en las calles vendiendo, casi todos son vendedores ambulantes, informales, que no llegan con ánimos en la tarde, noche de apoyarlos en sus tareas. Hay sus excepciones. Bueno, yo tengo un hijo que llegó hasta tercer grado y trabaja hoy, va. Y mi niña que estudia y me ayuda en casa, en los quehaceres, y me ayuda también aquí a vender. Hay que hacer las tareas en la casa, como que le está costando, y como me viene a ayudar también a vender, es bien complicado para la niña. Cuando venimos en la mañana, nos vamos primero a comprar y después venimos a sacar la venta, la cargamos, comemos, y después que se hace tarde me voy para la escuela y ella se queda aquí. En veces que a las 2 hay culto, ella se va para el culto. En veces que no voy a la escuela, ella se va para el culto a las 2 y yo me quedo cuidando. Yo vendía y estudiaba también, porque mi mamá también era bien pobre, pero gracias a Dios así nos sacó adelante. Este año me he sacado como 5 o 6 en lenguaje, 5 en matemática y 7 en ciencia. Pasé a 6º grado. Al gran reto que representa el trabajo infantil y adolescente se suma la migración y la violencia. En muchos casos, los alumnos terminan por desertar del sistema escolar. En 2017, 2.7% de los estudiantes de primera infancia abandonaron la escuela. En educación básica desertó un 4.1%, en educación media el 5.1% y el 12.6% de los adultos inscritos abandonaron sus estudios. Se van mucho para Estados Unidos. En esa zona se ve mucho eso. Casi la mayoría tienen familiares en Estados Unidos y los mandan a traer. En el turno de la mañana, por ejemplo, con los que yo estuve, bueno, hubo un chico que desertó. Me dolió que se fuera el chico este que le digo. Desintegración familiar, inestabilidad con su mamá, problemas y afuera el acecho de las pandillas. Somos zona roja, por decirlo así, ¿verdad? Hemos tenido mucha deserción, jóvenes en conflicto, estudiando y bajo medidas cautelares de un juzgado. Ya no solamente se dedican al consumo, sino que ahora son hasta distribuidores dentro de su misma centro educativo, ¿verdad? La matrícula inicial fueron de 900 alumnos, 900 y algo por ahí dentro de la institución donde yo laboro. Ya a fin de este año pues estuvimos clausurando con unos 600 menos alumnos, ¿verdad? Tengo 22 años y ahorita estoy estudiando en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Artes Plásticas, opción cerámica. Bueno, mi experiencia en estudio básico fue en mi comunidad, que hay una escuela. Siempre me sacaba primeros lugares, así. De ahí, que salí de ahí, fue a buscar diferentes opciones para bachillerato, pero en ese tiempo estaba bien fea la violencia y me tocó ir a uno que no era tan cercano a colonias, a comunidades, y agarré contabilidad, pero no quería eso. Quería otra cosa, pero ni modo, me tocó contabilidad y salí del Instituto Nacional Gerardo Barrios. Los primeros años todavía me acuerdo que había una división ahí en el instituto, en el salón. Nunca me gustó eso, sinceramente, que había, porque éramos de una comunidad X con otra comunidad X que eran contrarios. Y había una división adentro del salón y eso era bien feo. Y eso me costó bastante porque no hallaba con quién unirme. Quisiera que este país fuera más consciente, los gobiernos, de la importancia de la educación.
se han ido dando pasos interesantes, importantes, para que los niños vayan a la escuela. Por ejemplo, lo de los libros, los zapatos, el uniforme, que ha tenido muchas críticas porque es una inversión alta. Sin embargo, sí me he dado cuenta de que para esta población más pobre ha sido importante, porque el gasto que se tiene en eso en el año, aunque sean 30, 40 dólares, 50 para ingresar, a muchas familias y lo tienen cuesta arriba, más si son los niños, y eso ha facilitado que haya más matrícula. Pero no se trata de cantidad nada más, sino calidad. La calidad educativa es urgente que vaya teniendo una mayor atención. La dispersión que el MINED tiene entre ciclos, incluso de gobierno, también es parte de por qué no avanzamos o por qué no sentimos que avanzamos. Cada gobierno, cuando llega a tomar el poder en nuestro país, tiene sus propios proyectos, sus propios planes, pero estos son planes y proyectos de su gobierno, de su partido, de su línea. Si tuviéramos proyectos y planes de nación, como lo hacen en Europa, como lo hacen las sociedades adelantadas, entonces no viviríamos esta situación. Es una incertidumbre realmente generalizada, porque si pensamos, vienen las elecciones en el 2019, si se mantiene el gobierno que está de turno, se mantienen los programas, pero si cambian todos los programas, cambia toda la visión, aunque los programas sean buenos o sean malos.